tiene que ver mucho con lo último que vimos en la clase anterior, que es lecho poroso. Simplemente para recordar, porque hemos pasado un video bastante interesante y completo hablando de los conceptos mínimos y elementales que se necesitan para entender el tema de lechos. Si bien lo vamos a encarar ahora apuntando a lo que son ablandadores y regeneradores de agua, lo vamos a volver a ver más adelante cuando veamos columna de destilación, de absorción, en fin. Lo que sí vamos a hacer ya mismo es compartir con ustedes el PowerPoint para empezar a hablar sobre, digamos que, poder entenderla, la operación unitaria, poder ver cómo funciona y después vamos a pasar un video interesante que habla justamente del tema del lecho poroso. Bueno, nos vamos a ir acá, este es el PowerPoint más largo, más completito, y finamente divididas dentro de un recipiente a través del cual circula un fluido. Esa es una expresión general, es una definición del lecho poroso. Y cuando hablamos de fluido, ese fluido puede ser líquido o puede ser gaseoso. Hay muchísimos ejemplos acerca de la operación de lechos, como por ejemplo los reactores químicos, las alimentaciones a caldera, absorción e intercambio iónico, producción de gas y petróleo, etc. Y obviamente dentro de los equipos nos vamos a encontrar como los granuladores de lecho fluidizado, secadores de lecho fluido, filtro de lecho fluidizado, reactores de lecho poroso y cristalización de lecho fluidizado, ¿no? Como grandes ejemplos, digamos, de esto. Así que la cuestión de la operación unitaria del lecho, ustedes la van a encontrar aplicadas a una innumerable cantidad de equipos. Porque no se olviden que más allá de enunciar estos equipos, están las variantes y las modernizaciones que se han llevado a cabo en cada uno de estos. Entonces, como dijimos, en procesos de operaciones básicas como la filtración y el flujo en contracorriente de las dos fases, líquidas y gaseosas, a través de una torre de relleno, es lo que vamos a ver más adelante, pero hoy vamos a alargar con todo lo que tiene que ver con ablandadores de agua y regeneradores. O sea, concretamente, la definición general del equipo es la misma, ¿no? A eso quiero llegar, digamos. Es la misma, ustedes no tienen que asustarse de esto, pero lo que sí lo vamos a encontrar hoy aplicado a ablandadores de agua y regeneradores, y más adelante lo vamos a ver en esto que tiene que ver con la destilación, con la absorción, etc. El tipo de transferencia, a ver, vamos a tratar de ordenarnos y cada vez que ustedes tengan que definir una operación unitaria, en primer lugar tienen que definirla desde el punto de vista físico de qué se trata. En segundo lugar, cuál es la transferencia que está involucrada respecto de los fenómenos de transporte que ustedes han visto. Ustedes saben que las transferencias que hay son la transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor y transferencia de masa. Ya vimos en fenómenos de transporte y en mecánica de los fluidos, vimos que no solamente están estas en forma pura, sino además vienen en forma combinada. O sea, yo puedo tener una transferencia de cantidad de movimiento y calor, y una transferencia de calor, una transferencia de calor y de masa, en fin. Las combinaciones son posibles, pero bueno, en nuestro caso, en este caso particular que tiene que ver con el lecho poroso, el tipo de transferencia que tiene lugar en los mismos es la transferencia de cantidad de movimiento del fluido de las partículas. Entonces, el fluido que circula por el lecho es movido por una bomba o un ventilador, en el caso de que sea un líquido que atraviese el lecho poroso o en el caso de que sea un gas que atraviese el lecho poroso, respectivamente. ¿Mm? O sea, si es líquido, estamos hablando de una bomba, que es la impulsora del líquido, y si estamos hablando de un gas, es un ventilador. A medida que el fluido pasa por el lecho, se produce una pérdida de energía que va a generar una caída de presión. Eh, Además, vamos a tener una pérdida por fricción debido a la forma y una pérdida de energía cinética. O sea, nosotros habitualmente lo que vamos a ver es analizar las variables desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista estrictamente operativo, donde la caída de presión va a tener una importancia muy grande, y desde el punto de vista del diseño, donde van a aparecer las variables de diseño. Esto lo voy aclarando porque se nos va a presentar en todas las operaciones unitarias de la misma manera. Entonces, ustedes tienen que identificar cuáles son las variables operativas y cuáles. Por ejemplo, en el intercambiador de calor vamos a tener como variables operativas la caída de presión y el factor de ensuciamiento. Y como variable de diseño vamos a tener el área de intercambio. En fin, como para darlo como ejemplo, digamos. Bueno, cuando nosotros tenemos un lecho y a través del mismo comenzamos a hacer circular un fluido, ya sea líquido o gas, de acuerdo a la velocidad que asuma ese fluido, se nos van a presentar distintas formas respecto del lecho.
Si las velocidades son pequeñas, traten de seguirme el cursor, por favor. Si las velocidades son pequeñas y son inferiores a la velocidad terminal de las partículas que están conformando el lecho, o sea que no alcanzan a moverlas, entonces el lecho se llama lecho estático. Y seguramente habrá un valor de velocidad con su respectiva caída de presión, a partir del cual podemos observar eh, un movimiento de las partículas. O sea, vamos a tener una zona intermedia entre que las partículas comienzan a moverse, por ejemplo, ahí en el gráfico dice lecho hirviente, porque es así como se mueven de esa manera, pero no alcanzan a dejar de formar el lecho, digamos, ¿eh? O sea, no son arrastradas a eso. Cuando pasan a ser arrastradas, estamos hablando ya de transporte neumáticos y estaríamos en este valor de velocidad. O sea, a partir de este valor de velocidad, vamos a decir nosotros que comienza el transporte neumático y entonces esta velocidad que yo estoy imponiendo al lecho va a ser obviamente mucho mayor que la velocidad que la velocidad terminal. Por eso es que estamos arrastrando todo el material y estamos en presencia de un transporte neumático. Entonces habíamos dicho que entre el lecho estático y el lecho fluidizado había una zona de región intermedia, donde, eh, los, eh, donde las partículas que conforman el lecho comienzan a moverse, pero no pierden su posición. ¿Eh? Entonces, vamos a analizar cada una de estas partes porque ustedes la tienen que conocer. Por ejemplo, en la primera zona que definimos nosotros como la zona del lecho estático, cae el razonamiento de que estamos hablando de velocidades de fluido relativamente bajas. Las partículas obviamente permanecen inmóviles y en la medida que aumenta la velocidad comienza a aumentar la caída de presión porque obviamente la caída de presión es proporcional a la velocidad, ¿no es cierto? A la velocidad cuadrada. Fíjense ustedes que el hecho fijo queda tal cual, no sufre ningún tipo de cambio. eh, y cuando la caída de presión iguala a la fuerza de la gravedad sobre las partículas, fuerza de gravedad sobre unidad de área, las partículas comienzan a moverse. O sea, estamos en el punto A y entrando a la región intermedia. En la zona intermedia, nosotros qué vemos? Que el hecho se expansiona lentamente, manteniendo todavía el contacto entre los distintos componentes del lecho. O sea, la porosidad, como la habíamos ya definido, comienza a aumentar. O sea, entre A y B, fíjense, acá en la región intermedia vamos a identificar tres puntos: el punto A, el punto B y el punto F. Entre A y B, el comportamiento es inestable y las partículas ajustan su posición para presentar tan poca resistencia como sea posible y la caída de presión obviamente que va a aumentar pero en forma paulatina o en forma más lenta. ¿Eh? Eh, en el punto B, el hecho está en la forma menos compacta. ¿Eh? Se ha desordenado un poco, o mejor dicho, se ha alineado a la dirección del fluido. Eso significa que hay menos compacidad del hecho, pero los componentes se mantienen todavía unidos, se mantienen todavía en contacto. Y finalmente, entre el punto B y el punto F, aumentando más la velocidad, los granos comienzan a separarse. La caída de presión disminuye desde el punto B al punto F, obviamente porque aumenta grandemente la porosidad. Después tenemos la zona del lecho fluido, fíjense que es la tercera zona, esta, lecho fluido, lecho fluidizado, que una forma interesante de reconocerlo es por la definición conceptual del lecho hirviente. Es más fácil imaginárselo. Bueno, en esta zona, en F, digo, entre B y F, no, en F, el movimiento de las partículas es cada vez más intenso, formándose torbellinos y desplazándose al azar. La velocidad lineal de fluido entre las partículas es mucho mayor que la velocidad en el espacio situado por encima del lecho. Por lo tanto, casi todas las partículas caen al lecho una vez que el fluido abandona el lugar, digamos. ¿Eh? Pero aún las partículas no son arrastradas. Se mueven, la porosidad se agranda, la caída de presión cae, pero no es arrastrado ninguno de los componentes que conforman el lecho. Cuando el fluido es un gas, el contenido del tubo se parece a un líquido en ebullición, razón por la cual se les denomina lecho hirviente. Ahora, cuando el fluido es un líquido, las partículas se mueven al azar por el seno del mismo y generalmente lo hacen de forma individual, a lo que se llama fluidización particulada. ¿Mm? Entonces, en el caso del líquido, esto es
homogéneo. O sea, si bien hay un movimiento de las partículas dentro del lecho, se hace en forma homogénea cuando es líquido. En cambio, cuando es gas no, es más parecido a un lecho hirviente y se forman obviamente burbujas debido a gases, ¿no? Acá tenemos un esquema donde se puede ver cómo se comporta en el caso de que el fluido que avance por la zona inferior sea un gas. En el caso de que sea un líquido no, fíjense ustedes que es mucho más homogéneo que esto, que cuando es un gas. Por último, cuando ya la velocidad supera la velocidad terminal de las partículas que conforman el lecho, eh, se produce el arrastre de esas partículas y se destruye el lecho, pasando a lo que denominamos transporte neumático. Eh, un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando se arrastran las hojas de tabaco, cuando están en los respectivos depósitos, que se puede considerar como un lecho y que debido al movimiento del aire, en este caso es un gas cuya velocidad es superior a la velocidad terminal de las hojas, entonces pasan a ser transportadas por el gas. Bien, volviendo al tema de la fluidización. La fluidización ocurre cuando las partículas sólidas son suspendidas por una corriente de un fluido que se dirige de abajo hacia arriba venciendo el peso de las mismas, pero cuya velocidad terminal, cuya velocidad aún no supera la velocidad terminal de las partículas que conforman el lecho. La velocidad del fluido debe ser lo suficientemente alta como para suspender las partículas, pero no lo suficiente como para expulsar las partículas de modo tal de que se transforme en un campo neumático. Entonces, nosotros siempre en el diseño de estos equipos tenemos que corroborar si la velocidad terminal o la velocidad que tiene el fluido es mayor o menor que la velocidad terminal de las partículas que conforman el lecho. Si es mayor, sonamos porque estamos en presencia de un transporte neumático. Y si es menor, bueno, de 10 porque estamos frente a una fluidización. En la fluidización, las partículas sólidas rotan en el lecho, creándose un buen mezclado, digamos. El material que se fluidiza es casi siempre un sólido, y el medio que fluidiza, o sea, estamos hablando del fluido, puede ser líquido o gas, que ya lo dijimos. Las características del comportamiento de los lechos fluidizados dependen en gran medida de las propiedades del sólido y del fluido. Bueno, vamos a definir una velocidad conceptual, que es la velocidad mínima de fluidización, como aquella velocidad que se encuentra en el límite para que un lecho cambie de estado fijo a estado fluidizado. Esa es la velocidad mínima de fluidización. Entonces, ¿qué es lo que es la velocidad mínima de fluidización? Es la velocidad a partir de la cual las componentes del lecho, ¿no?, cambian de estado fijo al estado fluidizado. Y acá lo pueden ver ustedes en este circulito. Este punto es la velocidad mínima de fluidización, o sea, el punto de velocidad que le corresponde al punto F. ¿Qué estamos haciendo? Este es el punto frontera, a partir del cual, si estamos por encima de este punto, de la velocidad mínima de fluidización, estamos en presencia del lecho fluidizado. Y si estamos abajo, todavía estamos en estado fijo. Todavía estamos en estado fijo. Bien, obviamente que esta velocidad tiene dependencia en la forma, el tamaño y la densidad de la partícula, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son los objetivos del diseño de este tipo de operaciones? Fundamentalmente tienen que ver con la determinación del área para llevar a cabo la operación. ¿Y qué va a surgir de la expresión del caudal? Que ya sabemos que caudal es velocidad por área. Y en este caso, como se trata de un lecho, vamos a decir que esa velocidad es la velocidad del fluido si no existiera el lecho, y la vamos a llamar como P sub S. Obviamente por el área del lecho. Sin lugar a dudas que para terminar de fijar las cualidades que tiene que tener este lecho poroso, pero que tiene que ver fundamentalmente con las características operativas del funcionamiento del lecho, está el conocimiento, el cálculo, ¿no es cierto?, y el conocimiento de la caída de presión en la región del lecho estático. Esa caída de presión la vamos a determinar con la ecuación de Ergun, que es la que ustedes tienen ahí, que dice que delta de P es igual a K1 por la viscosidad, por la velocidad, por la longitud, por 1 menos la porosidad elevado al cuadrado, sobre el diámetro de la partícula al cuadrado por la porosidad al cubo, más K2 por la densidad, por la velocidad al cuadrado por L, por 1 menos la porosidad, todo dividido por el diámetro de la partícula y la porosidad al cubo. Ahora, a ver, la determinación de la caída de presión no es tan simple. Fíjense que yo lo he colocado como K1 y K2, y acá van a aparecer estas dos constantes que van a variar
en función de si es, si es un lecho ideal o si tiene que ver más bien con lechos reales, en cuyo caso vamos a pasar desde la ecuación de Cosen y Karman, ¿no es cierto?, que sirve para lechos ideales, hasta los valores que dan McDonald, por ejemplo, que dice que K1 vale 180 y K2 oscila entre 1,8 y 4, ¿no? En la ecuación de Ergun, K1 vale 150 y K2 vale 1,7. Pero bueno, esos son a ver, valores a los que ustedes van a tener que recurrir, ¿cierto? Consultando algunos heurísticos que lo vamos a encontrar en el Perry, lo podemos encontrar en el Peter y Timmerhouse y lo podemos encontrar en el Gutiérrez también. Las recomendaciones de los valores de K1 y de K2. En la práctica ustedes van a ver lo más sencillo usando la ecuación de Ergun con los valores que Ergun le da a K1 y K2. Pero a lo que yo quiero llegar es que como soy responsable de la materia y yo tengo que contarles todo, no todo el tratamiento, sino más bien todos los valores que pueden llegar a tener estas constantes, ¿no? Y que tienen que ver con, lo más evolucionado y moderno que hay en estos tiempos. Si queremos encontrar una vinculación más fuerte para poder ver qué valores aplicar a la caída de presión, podemos consultar iba a decir con el Alonso, no con el Alonso, no, con el libro este, que lo tenemos ahí pegado en la página, en el aula, ¿no es cierto?, que es el Costa Novela. Bueno, esta caída de presión, esta expresión de caída de presión, que es función de estas dos constantes, K1 y K2, ¿no es cierto? Dijimos que es la caída de presión en la región del lecho estático. Si volvemos para atrás, ahí está, la región del lecho estático es esta zona, entre 0, digamos, y F. Ahí puedo aplicar entre 0 y A, puedo aplicar esa expresión. En la región del lecho fluidizado, la caída de presión fundamentalmente se va a deber a la densidad de las partículas contenidas en el lecho y está expresado como la caída de presión total igual a la longitud del lecho o la altura del lecho por la densidad de la partícula menos la densidad del fluido como factores que multiplican a 1 menos la porosidad por la gravedad. Entonces, esa expresión que acabo yo de enunciar es la expresión de la caída de presión que vamos a aplicar en la zona o en la región del lecho fluidizado. Bien. Ahora otrita más. Para todo punto operativo del lecho fluidizado, la caída de presión permanece constante. Por lo tanto, puede deducirse que la altura del lecho sobre la altura en la mínima fluidización es igual a 1 menos la porosidad correspondiente al valor inicial dividido 1 menos la porosidad correspondiente al valor final. Esa razón de diferencias respecto a la porosidad, 1 menos epsilon 0 sobre 1 menos epsilon 1, es lo que vamos a denominar grado de expansión dentro del lecho fluidizado. ¿No? ¿Está claro? Bien. Ahora, la caída de presión para el lecho transportado, o sea, ya estamos hablando de transporte neumático, esto lo pueden consultar en el Peter y Timmerhouse, el único que... Ah, y en el Gutiérrez también. La caída de presión es una expresión semi-empírica y dice que la caída de presión del sólido respecto a la caída de presión del fluido, ¿qué es? ¿Qué son? Digamos, conceptualmente la caída de presión del sólido es la caída de presión del fluido transportando lo sólido. ¿Y cuál es la caída de presión del fluido? Es la caída de presión del fluido sin transportar nada. O sea, la caída de presión del fluido sólido. Esa relación va a ser igual a 1 más una constante B por el diámetro del conducto sobre el diámetro de la partícula elevado al cuadrado por la densidad del fluido por la relación entre la masa del fluido y la masa, la relación entre la masa del sólido y la masa del fluido que lo transporta, es I sub S, por la viscosidad sobre la densidad del sólido, por el diámetro del conducto, por la velocidad en el conducto. Todo elevado a una constante K. Si la masa del sólido respecto de la masa del fluido es muy grande, la caída de presión es muy elevada también y no funciona el transporte porque van a haber acumulaciones y obviamente obstrucciones en las cañerías. Si los coeficientes K y B, que son ambos coeficientes,
tienen, tendrán distintos valores según el tipo del sistema. ¿Dónde podemos sacar esos valores? Hay una tablita que la podemos obtener en el caso de que alguno tenga la oportunidad de trabajar con lecho transportado en el Pitter, ¿no? Si es que tienen que diseñar. En el Pitter hay una tabla interesante de los valores de K y B, ¿no? Que son constantes que están sugeridas para, de acuerdo al tipo de lecho que ustedes, perdón, de acuerdo al tipo del sólido, o sea, de acuerdo a las características del sólido y a las características del fluido. Bien, muy bien. Eh, a ver, cuando se plantean los problemas de derecho, habitualmente a ustedes eh, los datos con los que habitualmente uno cuenta son la de felicidad, porque es una característica del sólido que conforma el lecho. Ustedes en el mercado van a encontrar una gran variedad de modelos de sólidos para el mar de lecho y de acuerdo a las características que ustedes busquen, ¿no es cierto? Yo puedo, a ver. Las características de los equipos de lecho son muy variadas. Podemos estar hablando, por ejemplo, de un ablandador de agua, en cuyo caso los aniones o los cationes que conforman el lecho, que son los que se van a encargar de ablandar el agua, ahí ya no tengo mucho para elegir porque son de un formato particular, digamos. Entonces, ustedes van a buscar en el mercado cuál es ya lo vamos a ver de todos modos, cuál es el, el químico, el ablandador que mejor necesitan o que necesitan para la situación para el tipo de agua que ustedes tengan enfrente y que necesiten ablandar. O podemos estar hablando también de una columna de destilación, donde vamos a encontrar en el mercado una diversa variedad de bloques, perdón, bloques, anillos, monturas, en fin. Son las designaciones que habitualmente se le dan a los distintos sólidos que van a conformar el lecho, que lo pueden elegir entre ustedes mismos, de acuerdo a la felicidad que ustedes estén exigiendo, digamos. Porque habitualmente cuando en este tipo de equipos, ustedes lo que van a buscar es que tengamos mayor superficie de contacto entre el vapor o el gas que va ascendiendo con el fluido que vaya bajando, pues es un poco más complejo, digamos. Este, y yo voy a tener un tercer elemento que es el sólido que conforma el lecho. Bueno, en este caso, no hemos llegado todavía a la participación de tres elementos. Estamos en dos. Tenemos un lecho y además tenemos un fluido y estamos analizando esa situación, una situación más elemental. Pero vale la pena que yo les aclare para que ustedes, cuando ya veamos columna de destilación, que vamos a ver los dos formatos que tenemos, que son la columna de plato y la columna de lecho, ¿no es cierto? Entonces, ya se vayan imaginando cómo de una cuestión tan elemental como la que estamos viendo ahora, la podemos complejizar un poco más para sacarle mejor provecho a la situación. Digamos. Que es, en definitiva, lo que yo busco, que ustedes tengan esa creatividad y puedan sin ningún miedo, animarse a encontrar la mejor performance para un equipo, poniéndole lo que realmente necesitan para el efecto que ustedes están buscando. ¿Eh? Bueno, entonces, habitualmente, entonces digamos que la electricidad va a ser un dato. Y obviamente que el tipo de fluido también, la temperatura del fluido obviamente, el grado de compactación del lecho también. Bueno, si bien son cosas que ustedes la van a tener que determinar, pero mejor dicho, no determinar, sino más bien buscar. Como en el caso de un ablandador de agua, los grados de compactación van a depender fundamentalmente de lo que encuentran en el mercado y del tipo de ablandadores, digamos, si son aniónicos, si son catiónicos, ya lo vamos a ver. Y obviamente si las partículas son esféricas, si no son esféricas. ¿Cuál es el diámetro de las partículas que en el mercado vamos a tener o no? O sea, si bien son datos que ustedes van a tener que buscar en el caso de que tengan que diseñar, en la resolución normal de problemas que le vamos a dar en los seminarios, ustedes van a tener todo esto como datos, digamos, ¿no es cierto? Tanto la esfericidad, tipo de fluido, la temperatura del fluido, el grado de compactación del lecho, el diámetro de las partículas y obviamente el caudal de fluido son condiciones operativas, así que lo van a conocer. Y las dimensiones del lecho, no en cuanto al área, porque eso más bien es un objetivo, pero sí seguramente se le va a dar este, eh, algunos de estos valores para que ustedes puedan realizar los cálculos de verificación en este caso, ¿no? Porque obviamente que las dimensiones del lecho, sin lugar a dudas, no son un dato, sino más bien son un objetivo. No se olviden que el objetivo de este tipo de operaciones unitarias es justamente la obtención del área, ¿no?
Bueno, hecha la aclaración, entonces vamos a hablar de cada uno de estos temas. No, acá no vamos a perder mucho tiempo porque esto ya lo vimos en los videos de la clase anterior, que estaban muy buenos y que hablaban fundamentalmente de lo que es la esfericidad y la porosidad de la partícula. Entonces, vamos a dar una ráfaga de conceptos rapidísimo como para que podamos llegar a ver el video, porque si, así como seguimos hablando, ya van a ser las 9 de la noche y no van a dejar de ver el video que está recontra interesante. Bien, entonces, el factor de felicidad o factor de forma de una partícula, son las designaciones como la vamos a encontrar en los distintos libros, es una relación entre el área superficial de una esfera que tiene el mismo volumen que la partícula y el área superficial real de la partícula. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener una partícula que indudablemente es deforme, tengo que determinar en el laboratorio su área, el área superficial de dicha partícula. En el caso de que ustedes tengan que conseguir o armar los lechos y las partículas lo tengan en el mercado, cuando las compran le van a decir cuál es su esfericidad, su valor de esfericidad. De todos modos, si hay que calcularlo, como puede llegar a suceder en el caso de que se arme un lecho a las apuradas, como un ablandador de agua, por ejemplo, y que tenga que recurrir a algunas variantes menos amplias que las del mercado, entonces seguramente ustedes tendrán que calcularlo como la relación, ¿no es cierto?, entre la superficie de la partícula que tiene el mismo volumen que la partícula de la que estamos hablando, pero cuando yo calculo el área, es el área de la esfera de la partícula, sobre el área superficial de la misma partícula, que indudablemente va a ser, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? El área real de la partícula, si es de forma. ¿Eh? Va a ser mayor. Bueno, y la porosidad. La porosidad la habíamos definido como el volumen vacío sobre el volumen del lecho. ¿Cuál es el volumen vacío? Bueno, si yo tengo un lecho que está formado por un montón de partículas, tengo que sacar el volumen del lecho y dicho volumen, que está conformado indudablemente por la altura del lecho, por el área, ¿no es cierto? Ese volumen del lecho le tengo que restar el volumen de cada una de las partículas por el número de partículas que tengo dentro del lecho y me va a dar el volumen vacío. Eso dividido el volumen del lecho es lo que es la porosidad. Y vamos a ver que la porosidad va a variar entre valores entre 0 y 1, no más de eso. Y obviamente será cero cuando, cuando el volumen de las partículas sea igual al volumen del hecho. Entonces, estamos hablando de un bloque totalmente sólido sin ningún tipo de hueco. Y será igual a uno cuando el volumen esté totalmente vacío, cuando, cuando no haya partículas en el hecho, que es el caso en el que estamos hablando, como si tuviese una tubería solar. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que habitualmente vamos a encontrar, ¿no es cierto?, entre la felicidad y la porosidad? Y va a depender fundamentalmente, si bien estos diagramas que ustedes están viendo acá son viejísimos, porque estamos hablando del año 47, el 50, siguen sirviendo. Hoy por hoy hay algunos gráficos un poquito más particulares, digamos, pero bueno, de todos modos, estos sirven. Si ustedes pueden encontrar los otros gráficos de 10. Y si no, bueno, estos sirven para realizar los cálculos. Entonces, yo puedo vincular la porosidad y la esfericidad de acuerdo al tipo de empaque que se me haya armado en la columna de lecho. Si el empaque es denso, si el empaque es abierto o si el empaque es normal, eh, entonces yo tengo esas tres curvas, ¿no es cierto?, que me van a relacionar la porosidad con la esfericidad. O sea, la esfericidad en función de la porosidad para el tipo de empaque con el que yo he decidido trabajar, ¿no? Eso es una decisión que tienen que tomar ustedes llegado el momento. Porque voy a trabajar. No se olviden que cuanto más denso es el empaque, vamos a tener mayor caída de presión. Pero bueno, son valores con los que se juegan para poder, eh, para poder hacer que funcione este tipo de equipos. Después tenemos, en el gráfico de la derecha, vamos a tener la porosidad como una función de la relación del diámetro de partícula al diámetro del lecho. O sea, el diámetro de una esfera del mismo volumen de la partícula sobre el diámetro del lecho. Eso en la abscisa contra la porosidad en la ordenada. Y lo vamos a tener para los distintos elementos que pueden llegar ustedes a usar en el armado del lecho, ¿no es cierto? Porque ustedes pueden usar, y va a depender del tipo de objetivo que busquen a través del lecho, ¿no es cierto? Pueden encontrarse con esferas lisas, cilindros lisos, gránulos de arcilla, cilindros, anillos Raschig, bueno, y ustedes con el diámetro de una esfera del mismo volumen de la partícula respecto al diámetro del lecho pueden obtener el valor de la porosidad, según el tipo de elementos que estén usando en el armado del lecho. Bueno, entonces vamos a ir directo al grano, porque estas son más bien cuestiones de índole general.
pero bueno, vamos a aplicarlo ahora a algo elemental como son los ablandadores y regeneradores de agua. ¿Para qué sirven los ablandadores de agua? Fundamentalmente sirven para tratar el agua que habitualmente se usa en la alimentación de una caldera. ¿Por qué? Las aguas tienen una particularidad. La mayoría de las aguas tienen contenidos de calcio y de magnesio, que son las que generan deposiciones e incrustaciones en las cañerías. Entonces, que después terminan generando un factor de fusión demasiado grande. Razón por la cual yo necesito evitar, desde el punto de vista operativo, evitar que se formen ese tipo de incrustaciones. Razón por la cual, cuando hablamos de aguas de alimentación, de aguas de caldera, lo que vamos a buscar es que esas aguas estén libres de esos iones. Así viene el concepto de ablandador de agua. Entonces, el ablandador de agua es aquel equipo que tiene como función, ¿no es cierto?, sacarle los carbonatos de calcio y de magnesio y, mejor dicho, sacarle los iones calcio y magnesio a los carbonatos de calcio y magnesio que habitualmente lleva el agua para transformarlos en carbonatos de sodio. Entonces, esos carbonatos van a seguir en el agua, pero no como calcio y magnesio, sino como sodio. ¿Cuál es la ventaja de que estén formados por carbonato de sodio? Es justamente eso, de evitar la formación de incrustaciones dentro de las cañerías. ¿Mm? Bien, ¿cuáles son los tipos de ablandadores que nosotros encontramos habitualmente? Tenemos ablandadores químicos y ablandadores catalíticos, y ablandadores mecánicos. El ejemplo que vamos a ver fundamentalmente tiene que ver con los de tipo químico, es lo que vamos a desarrollar ahora, porque, a ver, porque si bien podemos usar los otros ablandadores, pero este es el más claro y es el que les sirve a ustedes como para poder entrenar, digamos, en esto de tratar de diseñar uno de estos lechos, ¿no? Es el más clarito, digamos, donde ustedes no van a tener dudas de cómo encalarlo. Por lo menos lo que ustedes tienen que aprender, porque fíjense ustedes, detrás de cada operación unitaria que nosotros estamos viendo ahora, aparecen muchísimos modelos, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver un ablandador químico, pero también están los catalíticos, los mecánicos, y que tienen otro formato de funcionamiento, pero en el tratamiento general es casi lo mismo, digamos. O sea, perseguimos los mismos objetivos desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de diseño. Bueno, entonces para nada más que para entrar a ver los ablandadores químicos, así a vuelo de pájaro, nosotros vamos a ver que los ablandadores químicos tenemos, por ejemplo, un lecho de zeolita, que es un compuesto químico que está formado con sales de sodio y de potasio, por el cual se hace circular el agua tratada, donde los iones calcio y magnesio que vienen con el agua, llamémosle agua dura, que yo tengo que ablandarla, son reemplazados por los iones de sodio. Entonces, las zeolitas son un ablandador químico. Eh, Obviamente que después de un tiempo el sodio es reemplazado totalmente por el calcio y por el magnesio, y ya deja de funcionar como ablandador. En ese momento yo tengo que parar y tengo que reemplazar el cartucho de zeolita por otros nuevos cartuchos, porque si no, no le voy a estar haciendo nada al agua, digamos. O sea, voy a detener solamente una fracción de esa agua y después el resto que va a seguir entrando una vez que se me agotaron los iones sodio dentro del cartucho de zeolita, no me van a servir de nada, digamos. Entonces hay que reemplazarlos o en el caso que nosotros vamos a ver, hay que regenerar. Entonces, veamos. Este, los ablandadores de agua de tipo iónico. Y vamos a ver el intercambio iónico de ciclo sódico. No se olviden, cuando hablamos de ciclo sódico es porque el sodio es el elemento que va a reemplazar a los iones calcio y magnesio que está llevando el agua dura, ¿no? Entonces, vamos a ver que los ablandadores de agua se componen fundamentalmente de tres elementos, que es, en primer lugar, el estanque de resina, las válvulas de control y el estanque de salmuera. El estanque de resina es el estanque donde vamos a producir el ablandamiento de agua. Ya vamos a ver enseguida el circuito. Al producirse un intercambio iónico entre el agua dura, que es rica en calcio y magnesio, y la resina, que es rica en sodio. En la resina va a quedar el calcio y el magnesio, y el agua dura se va a transformar en agua blanda porque ha dejado los iones calcio y magnesio con, el, con la resina y ha seguido su ruta con iones sodio. Eh, Fíjense ustedes, acá están las tres partes de las cuales acabamos de hablar nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a tener la resina, mejor dicho, el lecho formado por la resina de intercambio, acá, esta es nuestra columna de lecho,
Acá vamos a tener la zona que estábamos hablando, la de válvulas, de control de válvulas, y vamos a tener acá un tanque de salmuera. Y obviamente, si nosotros estamos ablandando agua, vamos a tener también un tanque de agua blanda. Este tipo de equipos se puede usar en forma continua o se puede usar en forma discontinua. En general se usa, en el caso de las calderas, se usan en forma discontinua. O sea, primero preparo todo el agua que necesito en agua blanda y finalmente lo mando a la central técnica para que ingrese a la caldera. Pero habitualmente, como suele ocurrir en hornos, como cuando se usan para regular temperaturas o enfriamiento de dichos hornos agua a través de espirales, de cañerías en espiral, en ese caso la columna de lecho o la columna de resina de intercambio trabaja en forma continua. ¿Y cómo trabaja en forma continua? Bueno, ya vamos a verlo ahora. Los parámetros de selección de un ablandador de agua eh, son: hay que determinar la calidad y el volumen del agua diarios requeridos, hay que analizar la calidad de los suministros de agua disponibles, hay que seleccionar el tipo de pretratamiento necesario, hay que decidir el sistema de desmineralización y el tipo de resina más adecuado, considerando obviamente como siempre costo-beneficio, hay que especificar la duración del ciclo, el tipo de regenerante y la disponibilidad de almacenamiento de agua tratada. Esos son parámetros de cómo voy a seleccionar yo un ablandador de agua. Se los damos así en forma amplia porque va a depender fundamentalmente de a dónde ustedes vayan a usar ese ablandador, ¿no? Y obviamente los ciclos de funcionamiento de un ablandador, para que funcione de forma correcta, su diseño tiene que permitirle 4 ciclos: el ciclo de servicio o ablandamiento, el ciclo de retrolavado, el ciclo de regeneración y el ciclo de enjuague. Vamos a entrar a ver cada uno de estos ciclos. El ciclo de ablandamiento, vamos a ver, el agua ingresa a través de válvulas y tuberías hasta un deflector que se encuentra ubicado en la parte superior del tanque de resina, en el cual se encarga de distribuir en forma uniforme el agua sobre la resina de intercambio iónico. Acá está. Ciclo de ablandamiento, entonces. Entra el agua dura, acá está entrando el agua dura, acá está la resina de intercambio iónico, y obviamente el agua viene con iones calcio y magnesio que van a quedarse dentro de, perdón, que van a quedarse dentro de la resina. Veamos, agua dura, que va a dejar los iones calcio y magnesio dentro de la resina, y acá van a salir el agua blanda porque es rica en sodio, y la resina va a quedar impregnada en iones calcio y magnesio. Eh, el ciclo este va a terminar cuando, después de un tiempo de contacto, calculado de acuerdo al volumen y el caudal de agua dura a tratar, ese tiempo de contacto es igual entonces al volumen de agua sobre el caudal de agua dura. Eh, Cuando llegamos a ese tiempo, se finalizó este proceso. Fíjense, acá en el punto 3, muchos litros de agua después, dice, el ablandador continúa suministrando agua completamente blanda, pero llega un momento donde ya se agota la resina activa, digamos, y es necesario que regeneremos porque la resina se ha quedado impregnada de iones calcio y magnesio y prácticamente no tiene nada de iones sodio. Bueno, acá tenemos el ciclo de ablandamiento. Fíjense ustedes, está el suministro de agua con la válvula de múltiples pasos, abre el paso que lleva el agua hacia la columna de lecho de intercambio iónico, del ablandador de agua, digamos. Perdón. Allí, allí el agua es ablandada. ¿Qué pasa? Allí el agua es ablandada y, fíjense ustedes, continúa, porque esta agua viene bombeada desde el suministro. Entonces, la válvula de múltiples pasos le abre el paso a la columna de lecho. La columna de lecho, allí se. Perdón, chicos. Bueno, dijimos, mi cursor está muy sensible. Bueno, acá el agua sale ablandada, sale blanda. Fíjense ustedes, ingresa a la válvula le va a abrir, le va a habilitar otra cañería que la lleva directamente al depósito o tanque diario de agua blanda. Y ahí se va acumulando. Obviamente que, ya como dijimos, este ciclo de ablandamiento termina cuando, después de un determinado tiempo de contacto. Y vamos a pasar al ciclo de retrolavado. ¿En qué consiste el retrolavado? Consiste en fluidizar
el lecho gastado, llamémosle al lecho rico en calcio y magnesio como lecho gastado. Entonces, cuando la capacidad de ablandamiento de la resina está agotada, ¿qué voy a hacer yo? Voy a, voy a generar una fluidización del lecho. Disculpen un segundo, por favor. Hola. Dime.
Bueno, chicos, sigamos, disculpen los minutos de espera. Este, bueno, entonces estaba, una vez que la resina se consumía, o sea, consumía sus iones sodio y quedaba rica en iones calcio y magnesio, se procede a lavarla. Entonces, a este proceso se llama proceso de retrolavado. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué consiste el retrolavado? Es en hacer pasar agua potable a través de esa resina que está cargada en iones calcio y magnesio. Y fíjense ustedes, ahí está el ciclo, es muy sencillo verlo, se sigue las flechitas azules, la válvula habilita, entonces el agua potable, que pasa a través del ablandador en sentido inverso, digamos, a su funcionamiento normal, fluidiza el lecho y finalmente esa agua, que saldría obviamente más rica en calcio y magnesio, se tira, ¿no? Aún así, queda bastante cargado a la resina iones calcio y magnesio. Razón por la cual pasamos a otro ciclo, a otra operación. Ahora, este ciclo de retrolavado finaliza cuando el caudal de agua de salida ya no tiene impureza. Cuando ya no tiene impureza, ahí se acaba el retrolavado, que fundamentalmente tiene como objetivo entonces sacarle toda la roña, como quien en palabras simples se diría, digamos, le saca toda la turbidez, algunos elementos extraños, en fin, toda la roña que tenga ese ablandador se saca y se tira a drenaje. Con eso, aún así, la resina queda cargada en iones calcio y magnesio. Pero pasamos entonces al circuito de regeneración. ¿Qué vamos a hacer en la regeneración? Vamos a fluidizar el lecho con una solución de salmuera, y esta solución de salmuera, con una concentración del 15 al 30%, se va a aplicar a la resina de intercambio para que la regenere. O sea, la salmuera es cloruro de sodio. ¿Qué va a hacer? Darle los sodios que había perdido por ablandar el agua, concretamente. Eh, entonces, ¿cómo se hace la salmuera? Es una solución entre 15 y 30% de solución de sal común, de solución de cloruro de sodio. ¿Cuándo finaliza? Entonces, este ciclo de regeneración comienza cuando el retrolavado termina cuando el volumen de regeneración se hace, el volumen de regeneración sobre el caudal de regeneración genera un tiempo de regeneración que cuando transcurrido este tiempo se termina con el ciclo de regeneración. O sea, el ciclo finaliza después de transcurrido un tiempo de contacto que se calcula como el volumen de regeneración sobre el caudal de la solución de salmuera, sobre el caudal de regenerante. ¿Eh? Calculando pasado ese tiempo, listo, se procede a pasar al último ciclo, que es el ciclo de la regeneración. Entonces, fíjense ustedes que en este ciclo fíjense ustedes que en este ciclo nosotros tenemos que generar un lecho fluidizado. Fíjense que acá tenemos el tanque de salmuera, de acá vamos a bombear,
y va a pasar por la válvula mezclada con agua potable, se va a dirigir hacia el lecho, y ahí en el lecho, oh Dios, bueno, ahí está, ciclo de regeneración. Ahí en el lecho voy a fluidizar el lecho, voy a recuperar los iones sodio por parte de la resina, y por parte de la salmuera se va a ir rica en calcio y magnesio, razón por la cual directamente lo tiramos para el drenaje, no lo guardamos en ningún lado. Bien, y por último tenemos un ciclo de enjuague, que el ciclo de enjuague consiste simplemente en eliminar de la resina el exceso que haya de regenerante, o sea, el exceso que haya de salmuera. Para eso es el ciclo de enjuague. En este ciclo, cuando el agua sale del enjuague, no debe contener sal. Cuando ya no contiene sal, se da por terminado el ciclo. O sea, fíjense ustedes, entonces yo voy a mandar en el ciclo de enjuague agua potable, que también va a generar un lecho fluidizado dentro del lecho, y eso, que estoy sacando el exceso de salmuera, lo recupero en el tanque de salmuera. Bueno, esos son los 4 ciclos con los que habitualmente se presentan en un ablandamiento de agua. Los modos de operación, vamos a ver que en general la mayoría de los equipos se nos van a presentar sí, que pueden correr las corrientes, porque no se olviden que acá vamos a tener una corriente de las disoluciones de carga y de regeneración, se pueden presentar en forma de cocorriente o en forma de contracorriente. En los procesos de intercambio iónicos en columna, entonces, cuando estamos en presencia de una cocorriente, la disolución de la carga y la regeneración se introducen siempre por la parte superior. En cambio, en la contracorriente regenerante se introduce en dirección opuesta a la solución de carga, de manera que se aumenta la superficie de contacto. La decisión es estrictamente de ustedes, porque estamos hablando del lecho fluidizado, y lo único que hay que cuidar es que no se arrastre nada al lecho, digamos. Es esa la condición de fondo. Entonces, el cual opten ustedes está bien. El cocorriente en general es un proceso más económico, en cambio el de contracorriente tiene como virtud que es más, la regeneración es más rápida y se necesita menos volumen de regenerante, ¿no? Pero la decisión está en ustedes. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, yo no quiero sentarme a hablar un poco de esto. Esto es un poco lo que ya vimos, y finalmente, por ahí de lo que no hablamos mucho, pero que sin lugar a dudas que va a redundar en las decisiones que ustedes tienen que tomar, está la selección del ablandador, ¿no es cierto? De todos modos, en general esto no va a ser competencia de ustedes, pero por ahí sí es importante que como un conocimiento cultural lo tienen que saber, ¿no es cierto? Si el tipo de ablandador mecánico o químico por cuál decidir, bueno, si el costo del mecánico, generalmente el costo del mecánico es muy alto, el químico es muchísimo más bajo, ¿no? Desde ahí es que ustedes de antemano ya pueden tomar la decisión, digamos, ¿no? Pero bueno, el tema generalmente es la aplicación, ¿no? La aplicación del mecánico tiene fortaleza porque se usa mucho en los puertos, sobre todo en las zonas de cercanas al mar, donde fundamentalmente se tiene como proveedor del agua el agua de mar, donde fundamentalmente lo que se persigue es la desalinización del agua de mar y el salobre, ¿no? O es donde se requiere algo de mucha, de mucha calidad, pero donde la producción es bajísima, por ejemplo, como la industria farmacéutica, eléctrica, energética, en fin. Son el costo del mecánico, porque, a ver, siempre requieren de membranas, el uso de membranas es altísimo, ¿no? El químico no, es muchísimo más bajo y se va a usar siempre en la parte industrial, en vivienda o en los procesos de las centrales térmicas. Un poquito para redondear el tema, están. ¿Cuáles son los parámetros de diseño? Eh, Fíjense ustedes, acá tenemos la columna del lecho, vamos a tener la altura del lecho. A ver si me siguen el cursor, tenemos la altura del lecho, que habitualmente la altura mínima es de 30 pulgadas. A esa altura hay que sumarle la altura libre para una expansión, que es aproximadamente 40% de la altura de H de 30 pulgadas, y la parte de abajo, que es la altura del lecho de grava, ¿no? Que habitualmente se usa como para ayudar, digamos, a la filtración de esto, digamos, que habitualmente es de 6 pulgadas. Pero bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que la altura total del lecho va a estar formada por H más L2 más L1, donde sería igual a H más 0,4 de H más L1. ¿eh? O sea, en otras palabras, la altura de la pared lateral mínima es H más L1 más L2, como dijimos. Y ahí está la expresión. No hay mucho que hablar con relación a esto, pero bueno, es lo que ustedes tienen que saber. ¿Cómo sacan
el área de intercambio, bueno, tiene que ver un poco con la capacidad para la cual ustedes están diseñando, ¿no es cierto? Capacidad que tiene que ver con el caudal que tiene que ver con la velocidad por el área. Bueno, y acá terminaríamos de esta manera el tema. A ver, ¿qué más hay? Yo diría que pasemos a ver pasemos a ver un videito que van a ayudar un montón con todo esto. Más allá de que en la resolución de problemas también vamos a tocar estas ecuaciones, pero bueno, son todas ecuaciones que tienen que ver con relaciones de volumen y caudales para determinar fundamentalmente los tiempos, ¿no es cierto?, que tiene que estar en cada ciclo o en los ciclos principales, y después el resto, como caída de presión y todo eso, que tendrán seguramente que involucrar la ecuación de Ergun o las derivadas de McDonald, en fin. Eh, vale. Vamos entonces a ver si tomamos un video ahora. Vamos a salir de acá y vamos a entrar, denme un segundo más, por favor. Espero que les haya sido bastante interesante la clase. Por ahí, a ver, si alguna pregunta está en el tintero, yo diría que la hagan. De paso, yo voy entrando a YouTube para ver los videos que quiero que vean. Así vamos conversando y no se hace esto como un punto muerto. Pero bueno, está bueno. ¿Eh? En definitiva, ustedes lo que tienen que determinar es la velocidad, es la altura total de la columna, que tiene que ver con la de fluidización, ¿no es cierto? Que es 0,40 de la altura del lecho, más la altura del lecho y más la altura de la grava. Y por ahí pasa todo, digamos. El área, como lo dijimos, sale de la producción, sale de la capacidad que ustedes tengan que tratar. Así que no habría mayores problemas con relación a eso, porque vincula la velocidad con el área fundamental, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan determinar la variable que les estaría haciendo falta. Después, en cuanto a la selección, yo creo que va a depender de dónde ustedes vayan a trabajar y si tienen enfrente o no un ablandador. El equipo de las plantas industriales, la mayoría que usa fluidos como el agua, fluidos líquidos como el agua, siempre van a encontrar ablandadores, ya sea agua para enfriar o ya sea agua para como parte fundamental de un proceso. Aguantemos un poquito, ya estamos, casi estamos. Nadie me mandó ningún mensaje, significa que todos están recepcionando bien. Me alegra escuchar eso. Vamos a ver un poco de lechos rusos. No lechos, era lecho, no sé bien. Bueno, pues ya lo vimos. ¿Qué es un ablandador de agua? Proceso por el cual eliminamos los cationes causantes de la dureza del agua, calcio y magnesio, comúnmente llamados cerro. Se sustituyen por sodio formando sales mucho más solubles, evitando su precipitación e incrustación. Dos tanques, uno que se agrega sal en granulos y otro que contiene resina de intercambio tónico tras de la cual pasa el agua dura. Una válvula de control hace que el sistema se regenere automáticamente. Así es el proceso de regeneración. Lavar el lecho de resina con agua cruda para esponjar la resina y eliminar la suciedad y los sedimentos acumulados. Las almueras se introducen lentamente del tanque de sal a un caudal establecido durante un tiempo específico. Enjuague lento de agua cruda para desplazar lentamente la solución de salmuera. Un flujo más rápido de agua cruda para enjuagar a fondo cualquier sal restante de leche de resina.
Realiza la carga de agua en el depósito de sal para preparar las almuelas de la próxima regeneración. Contamos con la tecnología y experiencia para satisfacer sus necesidades más avanzadas de tratamiento de agua. Contáctenos. Bueno, como esta propaganda van a encontrar un montón, así que